Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a iniciar el sexto capítulo del curso sobre nóminas. En este nuevo tema vamos a seguir profundizando en la estructura de la nómina. Vamos a realizar paralelamente un supuesto práctico sencillo de una nómina mensual y en función de lo que vamos a ir viendo durante este capítulo. Concretamente aquí vamos a ver por un lado el cuerpo de la nómina, vamos a ver el periodo de liquidación, es decir, el periodo por el cual se cobra esta nómina, y por otro lado vamos a ver los devengos, que son los conceptos por los cuales el trabajador obtiene ingresos. Bueno, como vimos en el anterior capítulo, donde estudiamos el encabezamiento, ahí introducíamos los datos correspondientes a la empresa y los datos del trabajador. Dentro de los datos del trabajador, un punto importante era el grupo de cotización, que nos indicaba si esta nómina iba a ser con salario mensual o con salario diario. En este capítulo lo que vamos a ver, vamos a ya entrar en la parte del cuerpo de la nómina, que como comentamos es la parte más importante porque es la que realizará la liquidación de la misma. Y lo que vamos a ver primero es las dos primeras partes, que serán el periodo de liquidación y los devengos. Bien, como hemos comentado, dentro del cuerpo está la parte de arriba, es el periodo de liquidación, donde ahí introduciremos los días de cotización de esta nómina y también el número de días. Entonces, el periodo de liquidación puede ser de una fecha a otra. Es lo más habitual, ¿no? O sea, ponemos del 1 de enero al 31 de enero las fechas que corresponde a la liquidación de esta nómina. También podría ocurrir que sea de una fecha a otra, pero que sea un periodo plurimensual. ¿Cuándo pasaría esto? Bueno, pues cuando sean pagos que se correspondan con más de un mes. Cuando realizaremos esto, pues por ejemplo con las pagas extraordinarias o una gratificación por beneficios, que se corresponde a más meses, no se corresponde solo con un mes. Y por último, también podríamos poner un periodo en blanco cuando sea una nómina que se corresponda, por ejemplo, con retrasos de diferentes meses y que no podamos establecer un periodo concreto. Por otro lado tenemos el apartado de aquí de la derecha, donde introduciremos el total de días y que también, si el trabajador es con nómina mensual, que como dijimos son generalmente los grupos 1 a 7 de los grupos de cotización, entonces siempre vamos a poner 30 días, independientemente de los días que contenga el mes. Es decir, si el mes tiene 31 días, pondremos 30. Si el mes tiene 28 días, pondremos 30. Y si tiene 30, pondremos 30. En cambio, cuando sea una nómina que sea diaria, entonces pondremos el número de días del mes. Si el mes tiene 28, 28, 29, 30 o 31. Por último, aquellos trabajadores que trabajen con jornada parcial podemos ponerlo de dos formas. O podemos poner los días trabajados o también podemos indicar las horas realmente trabajadas en ese mes. Bueno, vamos ahora con la parte del cuerpo de la nómina donde introducimos los devengos. Dentro de los devengos, diferenciar entre percepciones salariales, que es la parte de arriba, y las percepciones no salariales. ¿Qué incluye cada una de ellas? Bueno, percepciones salariales, como su palabra indica, son cobros por el trabajo de esa persona, ¿no? Relacionado con el trabajo de la persona. Mientras que percepciones no salariales se corresponde más a indemnizaciones, suplidos, por ejemplo, si la empresa nos paga un dinero por la ropa o por lo que fuera, pero que no se corresponde realmente con el trabajo en sí, sino supone una indemnización o un suplido, un pago por cuenta. Y bueno, también pues indemnizaciones de otros tipos, por ejemplo, indemnizaciones por que nos tengamos que trasladar de municipio para trabajar, suspensiones, despidos, todo eso estará incluido dentro de las percepciones no salariales. Vamos a verlo ahora un poquito más a fondo. Bueno, dentro de los devengos, como hemos visto, tenemos percepciones salariales. Por un lado tenemos el salario base. El salario base es lo que aparecerá en convenio como salario inicial que el trabajador
tiene que cobrar en función de su categoría. Las percepciones salariales es la suma de la base salarial, el salario base, más otras retribuciones que podemos tener, como pues eso, complementos salariales, otras horas extraordinarias, lo que fuera. Entonces, el salario base, como hemos comentado, es el salario mínimo del trabajador. Y luego tenemos diferentes tipos de complementos salariales. Por ejemplo, podemos hablar de complementos salariales personales. ¿Cuáles son? Pues aquellos que son, por ejemplo, el plus de antigüedad, que va en función de las características o la situación personal de ese trabajador. Por ejemplo, ¿qué más podríamos hablar? Pues bueno, pluses que pudiéramos tener por tener idiomas, por tener determinadas titulaciones. Todo eso serían complementos salariales de carácter personal. Por otro lado, tenemos complementos salariales relacionados con el puesto de trabajo. Pues son un puesto de trabajo que pues estás expuesto a productos químicos, podríamos tener un plus de toxicidad. Un puesto de trabajo que trabajemos a turnos, pues podemos tener un plus por trabajo a turnos. Por último, hablamos de complementos salariales por cantidad o calidad de trabajo. Pues podemos poner aquí incentivos, plus de actividad, de puntualidad, de asistencia. Todo eso serían por cantidad o calidad del trabajo. Bueno, por otro lado tenemos las horas extraordinarias. Son aquellas que exceden de la jornada normal y que pueden ser de dos tipos. Pueden ser horas extraordinarias normales o horas extraordinarias por fuerza mayor, que son aquellas que tenemos que hacer pues porque ha habido un desastre en la fábrica, una inundación o lo que fuera y tenemos que hacer horas para solucionar el problema puntual que hemos podido tener. Por otro lado están las horas complementarias, que no tenemos que confundirlas con las anteriores. Las horas complementarias solo son posibles en trabajadores que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial. Entonces pueden hacer horas siempre y cuando no lleguen a la jornada completa, evidentemente. De hecho, los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacer horas extraordinarias. Pueden hacer horas extraordinarias solo si son de fuerza mayor, pero normales no pueden hacerlas. La siguiente parte de los devengos salariales serían las gratificaciones extraordinarias. ¿Cuándo indicaremos aquí una cantidad? Bueno, pues cuando se paguen esas gratificaciones extraordinarias o si se prorratean. Muchas empresas lo que hacen es, en lugar de pagar las 14 pagas que correspondan, lo que hacen es las reparten en las 12 mensualidades. Entonces lo incluiríamos en este apartado de aquí. Por último, tenemos el salario en especie. Como sabemos, son aquellas retribuciones que son no dinerarias, es decir, que no nos pagan dinero por ello y que máximo puede ser el 30% del salario. Bien, estas son las percepciones, como hemos comentado, salariales, y luego las no salariales pues pueden ser también de diferentes tipos. Por un lado están las que se corresponden con dietas, indemnizaciones o suplidos, pues dietas de viaje, gastos de desplazamiento, pluses de transporte, pues todo aquello que viene a indemnizar o a suplir un gasto que nosotros podamos haber tenido. Estas dietas veremos que, bueno, algunas directamente cotizan a la seguridad social, como podría ser el plus de transporte, pero otras como gastos de desplazamiento o dietas de viaje están exentas de cotización hasta unos determinados límites que establece la normativa. Más adelante ya veremos qué límites son esos. Por otro lado tenemos los pagos, las prestaciones o indemnizaciones de la seguridad social, que son aquellos pagos que corresponden pues a la seguridad social, ¿no? Y que la empresa los adelanta y que después, bueno, la propia empresa se los deducirá en las futuras cotizaciones a la seguridad social que realice. Bueno, indemnizaciones, bueno, otros cursos de capacitación, mejoras de protección de la seguridad social serían otras percepciones salariales que pudieran haber, las incluiríamos en este último apartado. Bien, pues bueno, una vez conocemos los diferentes aspectos que comprenden la nómina, la parte de los devengos, vamos a continuar realizando el supuesto práctico que iniciamos en el ejercicio anterior del trabajador de la empresa logística del Mediterráneo, el señor que era José Luis Castalia Rivera. Vamos a ver cómo cumplimentaremos estos datos que se encuentran
en el segundo apartado. Nos dice que este trabajador percibe un salario base mensual de 1.350 euros y además un complemento de antigüedad de 350 euros. Percibe 2 pagas extraordinarias al año, que incluye su salario base más la antigüedad. Realmente hay más datos aquí, pero realmente los que nos importan para complementar la parte que ahora tenemos que trabajar son estos de aquí. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en la introducción de los datos de la nómina. Ahora, como hemos comentado, tenemos que introducir los devengos y calcular el total devengado. Entonces, dentro de el periodo de liquidación, lo que tenemos que introducir, en este caso, nos dice que es la nómina de marzo de 2201X. Pues aquí, si es la nómina de marzo y ha trabajado durante todo el mes, el periodo de liquidación será del 01/03/2001X al 31/03/201X. Y número de días. Como hablamos, dijimos que el grupo de cotización era el 5, que la nómina se calculaba, el tipo de nómina era mensual, entonces el número de días, cuando sea la nómina mensual, tenemos que serán 30 días. No son 31, aunque marzo tiene 31 días, la nómina es de 30. Bueno, entonces ahora tenemos que introducir, por un lado, las percepciones salariales. Salario base. Salario base, según nos dice el supuesto, son 1.350 euros y luego tenemos un complemento de antigüedad de 350 euros. Pues voy a introducir aquí el salario base, pues serán 1.350. Y luego el plus de antigüedad, que ya lo tengo aquí escrito, me dice el supuesto que son 350 euros. Pues le indico 350 euros. Bien, este supuesto, como es un supuesto bastante sencillo, no tiene más pluses, no tiene horas extraordinarias, no tiene nada de todo esto. En cualquier caso, lo introduciríamos en estos datos. Ya veremos más adelante otras nóminas donde complementaremos estos datos, estos apartados de esta nómina, de una nómina, de otra nómina. Y luego vamos a prestaciones e indemnizaciones, tampoco tenemos. Pagas extraordinarias sí, pero no las percibe ahora, por tanto no tenemos que introducir ningún dato aquí. Y por tanto ya nos vamos al total devengado. ¿Cuál es el total devengado? Pues será igual a la suma de todas las percepciones. Esta es H11 más esta casilla que es H13, es igual a H11 más H13 y me dice que son 1.700 euros el total devengado. A esto habrá que deducirle después las deducciones que correspondan, que ya aprenderemos en próximos capítulos cómo calcularlas. Muy bien, espero que este capítulo os haya sido útil, os haya gustado y bueno, en los próximos capítulos vamos a seguir profundizando en la elaboración de la nómina y en la estructura de las nóminas. Vamos a seguir hablando de otros temas, como pueden ser los 8 pasos para complementar la nómina. Ya veremos qué quiero decir con esto, pero bueno, son, digamos, 8 pasos para, digamos, tener un orden a la hora de complementar la nómina y no dejarnos nada. Aparte de eso, lo que vamos a hablar es del pie de la nómina, de la parte final. Está relacionado un poco con lo anterior, es decir, después de los devengos en el cuerpo de la nómina, el siguiente paso será pasar a la parte final, porque esa es la que después nos va a permitir calcular las deducciones, que es la otra parte del cuerpo de la nómina. Por tanto, pasaremos del cuerpo de la nómina al pie de la nómina y calcularemos las bases de la Seguridad Social y también las bases de IRPF. Esto es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pues bien, espero que todo esto os esté siendo útil, que os esté ayudando a comprender un poco mejor el funcionamiento de las nóminas y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y buenas tardes.